Y si te dijera que hay 10 pueblos en México donde el vecino más cercano está a 50 kilómetros, donde el correo o los víveres llegan una vez por semana si el clima lo permite, donde la señal de celular no existe y nadie la extraña, donde puedes gritar con todas tus fuerzas y la única respuesta será el eco rebotando en sierras vacías, donde los residentes eligieron deliberadamente vivir lejos de todo y de todos, donde si tienes una emergencia médica, mejor que no sea grave, porque la ayuda está a horas de distancia. Estos pueblos existen, funcionan, tienen habitantes que nacieron ahí o que llegaron buscando exactamente lo que encontraron: aislamiento absoluto del mundo moderno. Son los últimos reductos de soledad genuina en un país de 130 millones de personas. Y soy el narrador mexicano. Y hoy te revelo los 10 pueblos más solitarios de México, donde la civilización es un concepto distante. Venga, suscríbete y empecemos, que te lo cuento todo. Pueblo número 10. Urique, Chihuahua, el pueblo más profundo de México. Urique está en el fondo de las Barrancas del Cobre, en la región de la Sierra Tarahumara. Es oficialmente uno de los pueblos más remotos del país. No hay carreteras pavimentadas que lleguen ahí. No hay acceso vehicular sencillo de ningún tipo. Para llegar, tienes que manejar horas por un camino de terracería al borde del abismo desde el mirador de Cerro Gallego. O llegar en avioneta. No hay otra forma. Es aislamiento físico absoluto en el siglo XXI. Urique tiene aproximadamente unos cientos de habitantes permanentes, muchos de ellos miembros de la comunidad rarámuri, que han vivido en estas barrancas por siglos. El pueblo existe porque tiene agua. El río Urique fluye por el cañón creando paisajes espectaculares. Pero esa misma geografía que crea la belleza también crea el aislamiento. Estás literalmente en el fondo de un hoyo de casi 2.000 metros de profundidad, rodeado por paredes de roca en todas direcciones. El transporte para las rancherías aledañas a Urique es el último servicio de mulas en México. Cada día una caravana de mulas sube y baja los senderos cargando paquetes, costales y suministros esenciales. Todo lo que estas comunidades necesitan, comida, medicinas, materiales de construcción, llega por mula o por caminos destruidos. No hay otra forma de transportar nada. ¿Y te imaginas tener que esperar semanas por un paquete porque tiene que bajar un cañón a lomo de bestia? La tienda general de Urique tiene precios que reflejan el costo del transporte. Una botella de agua cuesta casi el doble. Una bolsa de papitas cuesta carísima. La cerveza, cuando está disponible, se vende a precio de oro. Los residentes están acostumbrados, pero los visitantes experimentan el costo real del aislamiento en cada compra. No hay buena señal de celular en el fondo del cañón. No hay internet de banda ancha confiable. Hay radios para emergencias y unas pocas conexiones satelitales muy lentas. Si quieres comunicarte con el mundo exterior, esperas o subes horas hasta donde hay señal. La clínica de salud tiene una enfermera y un médico que atiende cuando puede. Para emergencias serias, llaman a una avioneta de evacuación que puede tardar horas en llegar, dependiendo del clima. El cañón tiene su propio microclima. Puede estar despejado arriba y tormentoso abajo, o viceversa. Las evacuaciones médicas nocturnas son especialmente complicadas, porque aterrizar en un cañón oscuro es extremadamente peligroso. Los niños de las comunidades asisten a la escuela básica en el pueblo. Para la preparatoria, tienen que mudarse afuera del cañón, viviendo en albergues o en ciudades cercanas. Es una separación traumática para familias que valoran la comunidad, pero no tienen opción. No hay infraestructura para educación superior en un pueblo al fondo de una barranca. Los rarámuri viven aquí no a pesar del aislamiento, sino en parte por él. El cañón los protegió durante siglos de las peores.
Consecuencias del mundo exterior. Mientras otras comunidades eran desplazadas, ellos permanecieron en su hogar ancestral, simplemente porque nadie quería bajar horas a pie para molestarlos. El aislamiento fue su protección. Urique acepta visitantes para ver sus paisajes y el río, pero el acceso es difícil y toma mucha planeación. Si quieres experimentar el pueblo más remoto de la sierra, planifica con mucha anticipación y prepárate para los caminos. No hay forma fácil de llegar a la soledad genuina. Pueblo número 9. Punta Allen, Quintana Roo. El pueblo sin carretera pavimentada, donde la modernidad no llega. Punta Allen está en la costa sur del estado, rodeado por la Reserva de la Biosfera Sian-Caan, el área protegida más grande del Caribe mexicano. Para llegar, tienes que manejar 50 kilómetros por un camino de arena y terracería destruido que conecta con Tulum. El camino no está pavimentado, tiene cráteres enormes y cruza tramos frecuentemente inundados. Al final del camino, dejas todo atrás. Punta Allen está literalmente al otro lado del fin del camino. Punta Allen tiene pocos residentes permanentes durante la temporada baja, y algunos más durante el verano cuando llegan pescadores y algunos turistas aventureros. Y el pueblo funciona casi sin gobierno municipal constante. No hay regulaciones de ningún tipo más allá de lo que la cooperativa local decide informalmente. Es uno de los lugares más desconectados de México, no por ideología, sino por geografía. Simplemente no hay infraestructura porque es una reserva protegida. La temporada de huracanes en Punta Allen es brutal y aislante. Las lluvias destrozan el único camino por meses. Los residentes que se quedan dependen de suministros que almacenaron y de lo que puedan obtener por lancha cuando el clima permite navegar, lo cual no es frecuente. La comunidad se reduce a un puñado de personas que pasan meses viendo solo las mismas caras. No hay supermercado en Punta Allen, no hay gasolinera de cadena, no hay hospital equipado, no hay gran escuela. Los pocos niños que viven ahí estudian lo básico. Hay pequeñas cocinas que sirven comida durante la temporada turística. Hay turismo de naturaleza y hay casas dispersas donde los residentes viven sus vidas aisladas. La electricidad en Punta Allen viene de generadores del pueblo que se apagan por la noche. No hay red eléctrica conectada al sistema estatal. El agua es un reto. El internet es limitado. Las emergencias médicas en Punta Allen son potencialmente fatales. El hospital más cercano está en Tulum, a horas de manejo en condiciones perfectas de terracería, e imposible en tormentas. Para emergencias serias dependen de traslados en lancha que pueden tardar horas. Los residentes saben que eligieron vivir en un lugar donde un infarto o un accidente grave probablemente significa un riesgo enorme. Es un cálculo que aceptan conscientemente. Los residentes de Punta Allen son una mezcla particular: pescadores de langosta, aventureros que aman la naturaleza extrema, familias que nunca se fueron y personas que prefieren la paz absoluta. La comunidad no hace preguntas. Si puedes sobrevivir la temporada de tormentas, eres bienvenido. Punta Allen representa el aislamiento elegido más extremo del Caribe. Hay lugares más remotos en el país, pero Punta Allen es único porque técnicamente es accesible por camino, aunque ese camino sea apenas transitable. Es aislamiento al borde de la Riviera Maya, el último pueblo antes de que el mar se convierta en nada. Pueblo número 8. Noria de San Pantaleón, Zacatecas. El pueblo que es prácticamente un fantasma. Noria está en el semidesierto, en el municipio de Sombrerete. No es el pueblo más geográficamente remoto de esta lista, pero tiene una distinción única. Es un pueblo minero histórico que quedó prácticamente con un solo habitante guardián. Don Ramón, de 80 y tantos años, es el guía, el velador, el encargado de la capilla y el residente más fiel. Es soledad histórica absoluta. Noria de San Pantaleón
fue fundado como comunidad minera que llegó a tener miles de habitantes en su pico de bonanza, pero la despoblación golpeó fuerte. Las minas cerraron, los jóvenes se fueron a las ciudades, los viejos murieron. El último negocio próspero cerró, los últimos residentes se marcharon. Desde entonces, Ramón ha mantenido el espíritu del pueblo vivo. Como casi único habitante diario de Noria, él limpia la iglesia, cuida las ruinas y relata la historia a los visitantes esporádicos, documentando que sigue vivo y que el pueblo sigue existiendo. Es una devoción que él mantiene con sentido de pertenencia. La pequeña tienda o el espacio que él atiende es el único punto activo en el pueblo y uno de los lugares más solitarios de México. Lo abre cuando hay alguien y lo cierra cuando anochece. Los clientes son principalmente curiosos de los alrededores, que conducen kilómetros de terracería para ver las ruinas y conversar con el cuidador del pueblo. El aislamiento de Noria no es geográfico extremo, hay pueblos a decenas de kilómetros, sino humano. Él vive prácticamente solo en un pueblo que fue una comunidad próspera y rica. Las casas abandonadas, los fortines de piedra y los edificios vacíos a su alrededor son un recordatorio constante de lo que fue y ya no es. Caminar por Noria es caminar por la memoria de un pueblo que murió gradualmente, dejando a unos cuantos para recordar lo que existió. Ramón ha rechazado ofertas de mudarse a la ciudad y dice que Noria es su hogar, que tiene raíces ahí que no puede llevar consigo y que alguien tiene que quedarse, o el pueblo desaparecería completamente bajo el polvo. Cuando esa generación falte, Noria probablemente dejará de existir por completo. Un pueblo con fecha de expiración determinada por la mortalidad de sus últimos guardianes. Esta soledad es diferente a la geográfica. Es soledad social, soledad de ser el último, soledad de ver tu mundo vaciarse gradualmente hasta que solo quedas tú. Para algunos es deprimente, para él parece ser simplemente la vida que eligió honrar. Pueblo número 7. Boquillas del Carmen, Coahuila. El pueblo mexicano más fácil de alcanzar desde Estados Unidos que desde México. Boquillas está en el extremo norte del estado, en el desierto, y tan cerca de la frontera con Texas que para todos los propósitos prácticos funciona en simbiosis con Estados Unidos. No hay carretera pavimentada que conecte Boquillas fácilmente con el resto de Coahuila. La única forma de llegar por tierra desde México es un trayecto durísimo por el desierto. Para llegar a Boquillas de forma sencilla, la gente cruza el río Bravo desde el Parque Nacional Big Bend, en Texas. Boquillas tiene pocos habitantes permanentes. Usa dólares americanos tan frecuentemente como pesos. La economía del pueblo depende del turismo que cruza en lanchas de remos desde Estados Unidos. Es un pueblo mexicano que existe en la órbita fronteriza por pura geografía. El aislamiento de Boquillas es peculiar, porque no es aislamiento del mundo. El parque estadounidense trae turistas, sino aislamiento del interior de México. Para cualquier asunto gubernamental, hospitalario o trámites, los residentes tienen que viajar horas por el desierto para alcanzar una ciudad coahuilense accesible. La frontera entre Boquillas y Texas es de las más singulares. Hay un cruce oficial pequeño, y los residentes cruzan en botes de remos todos los días para interactuar con el parque. Es una frontera internacional que funciona como una línea vital. La economía del resto de México aquí es prácticamente inexistente. No hay industria nacional, no hay comercio grande, no hay empleos más allá de los negocios, restaurantes y artesanías que sirven a los turistas gringos. Los residentes viven de ese flujo o tienen ganado en el desierto, donde el costo de vida es bajo porque no hay tiendas grandes donde comprar. El verano en Boquillas es brutal. Las temperaturas superan los 45 grados. Cuando eso pasa y el turismo baja, Boquillas queda completamente aislado.
No pueden ir fácilmente a las ciudades mexicanas porque el camino es largo y peligroso por el clima. Es aislamiento dentro del desierto. Boquillas representa un aislamiento geopolítico único, un pueblo mexicano funcionando en un ecosistema fronterizo por pura necesidad geográfica. Son mexicanos que viven vidas adaptadas a la frontera porque su país está a cientos de kilómetros de desierto de distancia. Es una anomalía que solo existe por el río y el cañón. Pueblo número 6. Isla San Marcos, Baja California Sur. El pueblo donde todos viven en el mismo campamento minero. Isla San Marcos está en el Golfo de California, frente a la costa de Santa Rosalía. Tiene aproximadamente unos cientos de habitantes permanentes, y casi todos viven en la misma zona estructurada por la compañía minera de yeso. Es un pueblo donde la soledad no es de dispersión, sino de concentración extrema. Todos juntos, aislados del resto del país por el mar. Para llegar a Isla San Marcos, tienes que tomar el ferry o lancha de la compañía que cruza el mar. El transporte depende completamente de la marea y el clima. Si pierdes el barco, esperas. En temporada de huracanes o mal tiempo, la isla se cierra por días. Suscríbete para hacerme ver que estos videos ayudan y tienen sentido. Documentando los pueblos más solitarios de México, donde la geografía dicta cómo vive la gente. Estos lugares existen, funcionan, tienen habitantes que eligieron esta vida o que nacieron en ella y decidieron quedarse. Comparte este video con cualquiera que piense que entiende lo que significa aislamiento. Muéstrales que hay niveles de soledad que la mayoría nunca experimentará. Hazlo ahora. La comunidad minera tiene lo necesario para la vida comunitaria en un espacio reducido. Casas de trabajadores, una escuela pequeña, una clínica básica. Los residentes pueden pasar semanas sin salir de la isla durante el mal clima, cuando el puerto cierra y las marejadas hacen imposible navegar. El clima es desértico extremo, rodeado de mar. El sol es implacable. La economía de la isla depende totalmente de la extracción de yeso. Si la mina se detiene, la economía prácticamente desaparece. La dinámica social de vivir todos en el mismo campamento aislado es intensa. Los rumores viajan instantáneamente. Las disputas vecinales son inevitables y no hay forma de evitar a nadie. Todos comparten los mismos caminos, la misma tienda y los mismos espacios comunes. Algunos residentes dicen que la intimidad forzada crea una comunidad fuerte. Otros dicen que crea una claustrofobia social constante. Isla San Marcos representa un tipo único de aislamiento. No estás lejos de otros humanos, sino lejos del resto del mundo, con los mismos humanos constantemente. Es una soledad colectiva, donde el grupo está aislado junto. Para algunos es el ideal de un pueblo donde todos se cuiden. Para otros es la imposibilidad de escape de las mismas caras cada día. Pueblo número 5. Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. El pueblo que la mina devoró y donde pocos resistieron. Cerro de San Pedro está en las montañas áridas cerca de la capital potosina. Fue un pueblo minero virreinal que llegó a ser importantísimo, pero que quedó casi vacío después de que la minería a cielo abierto moderna rodeara el pueblo con explosiones. La mina operó por años devorando el paisaje a su alrededor. Las explosiones y el polvo cubrían las calles todos los días. La empresa compró las propiedades de la mayoría de los residentes para reubicarlos. La mayoría aceptó la oferta y se fue, dejando atrás un pueblo histórico lleno de escombros. Sí, pero un puñado de residentes se negaron a irse, insistiendo en que tenían derecho a permanecer en sus hogares ancestrales, defendiendo sus templos y casas. Durante décadas de resistencia, los últimos habitantes vivieron bajo la constante lluvia de polvo, viendo cómo la montaña que les dio origen desaparecía cráter adentro. Cerro de San Pedro hoy es un paisaje de contrastes. Ruinas antiguas, calles empedradas,
y un vacío enorme donde antes había cerros. Es un pueblo fantasma parcial, no por abandono natural, sino por evacuación forzada debido a la industria masiva. Los pocos residentes originales que aguantaron el embate viven entre edificaciones históricas y el silencio que quedó después de que las máquinas finalmente se detuvieron. Tienen pocos servicios, pero no tienen el bullicio de antes. Viven casi solos en un pueblo que literalmente fue mutilado bajo sus pies. Pueblo número 4. Ceballos, Durango. El pueblo del desierto, donde la zona del silencio reemplaza al mundo. Ceballos está en el árido desierto del Bolsón de Mapimí, en la frontera de 3 estados. Tiene una población pequeña que vive en uno de los paisajes más vacíos y misteriosos de México. Llanuras secas que se extienden hasta el horizonte en todas direcciones, sin nada más que matorrales y cielo calcinante. Ceballos sería solo otro punto en el mapa si no fuera por la zona del silencio, la reserva desértica llena de mitos, de magnetismo y meteoritos que atrae a curiosos, científicos y fanáticos de lo paranormal todo el año. Por temporadas, el desierto recibe visitantes extraños que buscan anomalías. Luego, todos se van y el silencio aplastante regresa. Es un contraste extremo que los residentes locales manejan con pragmatismo. La mayoría simplemente acepta que es parte de vivir en este límite geográfico. El resto del año, Ceballos y los ejidos aledaños son soledad extrema. No hay grandes supermercados, hay tiendas pequeñas con selección limitada. Para emergencias serias, hay que viajar horas a la ciudad de Torreón o Gómez Palacio. El internet y el celular fallan, no por mitos extraterrestres, sino por falta de antenas. El desierto que rodea a Ceballos es uno de los espacios más duros de México. Es plano, engañoso y peligroso. Es un vacío tan completo que tiene su propia cualidad física. El silencio absoluto es casi doloroso para oídos acostumbrados al ruido constante. Los pocos que viven en las profundidades de este desierto eligieron el vacío conscientemente. Algunos son ganaderos que sobreviven al clima, otros buscan escapar del bullicio urbano. Todos comparten una tolerancia por la soledad árida que la mayoría de personas no podría soportar. Pueblo número 3. Cataviña, Baja California. El oasis más aislado en la carretera. Cataviña está en el desierto central de Baja California, en la región del Valle de los Cirios, en medio de la carretera transpeninsular. Es el único punto de vida y servicios en cientos de kilómetros de asfalto y cactus gigantes. Es el literal oasis en medio del desierto para cualquier viajero, y Cataviña tiene una pequeñísima cantidad de residentes permanentes que soportan el clima todo el año. Eso lo hace uno de los lugares más solitarios de la península, que aún funciona como punto de apoyo. Hay una gasolinera, a veces improvisada, un pequeño parador que sirve a los traileros y viajeros que cruzan la península, un hotel y nada más. Es un pueblo que existe porque los vehículos necesitan un lugar para no quedarse tirados a mitad del desierto. El verano en Cataviña es de los más extremos de cualquier lugar en esta lista. Las temperaturas regularmente superan los 45 grados centígrados. El sol es una presencia pesada y constante. La transpeninsular que conecta Cataviña con el mundo es angosta, larga y considerada muy peligrosa por el aislamiento. Si te quedas varado, puedes esperar horas antes de que pase alguien. Los residentes saben que están completamente aislados. No hay hospital en Cataviña, no hay clínica grande, no hay policía constante. Para emergencias médicas serias, la ayuda tiene que venir desde Ensenada o Guerrero Negro a horas y horas de distancia. Un viaje larguísimo, imposible si el auto se avería. Los residentes viven sabiendo que emergencias médicas pueden ser fatales
simplemente por la inmensa distancia del desierto. Pueblo número 2. Isla Guadalupe, Baja California. El campamento más al oeste de México con soledad oceánica. Isla Guadalupe es una isla volcánica que se encuentra en las profundidades del Océano Pacífico, muy lejos de la costa peninsular. Es el punto más occidental de México y uno de los más remotos. Para llegar, tienes que viajar en barco desde Ensenada, un viaje de más de 24 horas sobre el océano abierto. No hay vuelos comerciales regulares, no hay transbordadores turísticos. Es aislamiento oceánico absoluto. La isla tiene muy pocos habitantes permanentes, en su mayoría pescadores cooperativistas de abulón y langosta en el campamento oeste y personal de la Marina. Fue un lugar de explotación en el pasado, y hoy es una reserva de la biosfera famosa por los tiburones blancos. Los campamentos pesqueros son austeros. El clima de Isla Guadalupe está dominado por el mar. Los vientos son constantes y fortísimos. El Pacífico frío genera bancos de niebla densa y el oleaje puede ser aterrador. La combinación de humedad, viento y aislamiento crea condiciones durísimas. El transporte depende de los barcos que llegan esporádicamente. Si hay tormenta, las embarcaciones se cancelan. Los residentes pueden quedar atrapados en el continente esperando volver o atrapados en la isla con suministros menguantes. Todo en Guadalupe tiene que llegar por barco. Los precios y el esfuerzo reflejan el costo del transporte. La economía de la isla depende totalmente de la pesca comercial de alto valor y la vigilancia ambiental. Hay ermitaños del mar que simplemente quieren vivir lo más lejos posible del continente, trabajando las aguas más duras. No hay mucho más que mar, rocas y tiburones. Pueblo número 1. Ejido Los Vidrios en el gran desierto de Altar, Sonora. El pueblo más extremo, donde el sol te encierra por meses. Llegamos al número 1, ubicado en la región del Pinacate y el desierto profundo de Sonora, tan adentro de la arena y el calor como puedes ir en México sin colapsar. Es una de las zonas habitadas más extremas del país, en una región históricamente habitada por el pueblo indígena Tohono O'odham, que ha vivido en este desierto por siglos. Es aislamiento desértico absoluto, donde las reglas normales de la naturaleza simplemente te obligan a rendirte. No hay grandes carreteras que lo conecten con las comodidades urbanas. El fenómeno que define a esta región es el infierno del verano. Desde mayo hasta septiembre, el calor es tan extremo que no puede salir al sol durante el día. No hay piedad, solo una radiación continua iluminando un paisaje de dunas y piedra volcánica. Es un encierro térmico que la mayoría de humanos nunca ha experimentado. No es el encierro del frío, sino la letalidad de vivir en un horno. El invierno trae algo de alivio, pero el aislamiento sigue. Los residentes dicen que el verano es psicológicamente brutal, porque el sol, en lugar de ser vida, es la amenaza principal. Las temperaturas superan los 50 grados a la sombra. El viento desértico quema. La lluvia es casi un mito. Todo tiene que traerse desde fuera, especialmente el agua, que es más valiosa que el oro. El costo de vida es difícil para cualquiera que no tenga medios. Los pueblos originarios del desierto tienen una cultura adaptada al extremo. La supervivencia en la arena es central a su identidad. Son de las pocas personas en el mundo que saben leer este paisaje estéril. No hay hospitales sofisticados, solo lo esencial a kilómetros de distancia en las cabeceras municipales. Para emergencias, el traslado por el desierto bajo el sol es una carrera contra la muerte. La comunidad es excepcionalmente unida precisamente por este aislamiento brutal. Todos dependen del agua del otro. Durante las olas de calor que duran meses, los vecinos se cuidan para asegurar la supervivencia. Es solidaridad forzada por el clima más extremo de México.
No puedes ser un forastero inexperto en el gran desierto de Altar y sobrevivir. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte.